Buenos días, mi nombre es Lady Llanes y vamos a hablar acerca de un accidente laboral que se presentó en el octubre del 2021. A continuación vamos a escuchar lo que fue un accidente laboral producido en la empresa florícola. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Carlos Altamirano Pazmiño. Trabajo en la empresa florícola. Y pues mi accidente laboral fue que tuve un corte en el tendón, en el cuarto dedo. Y pues, en resumen, lo que es mi área laboral anteriormente era clasificación, el cual estuve, ¿cómo decir?, ayudando las áreas, en distintas áreas. Mi área muy fuerte, en el que me pusieron, me indicaron, me enseñaron, fue clasificación. De allí, por ayudar, me llevaron a mesa de corte y donde sucedió el accidente. Pues sí, yo llevaba todos mis implementos de protección. Puedo decir que por azares de la vida o suerte, no tuve un corte tan profundo o una pérdida del dedo, y solo fue el corte del tendón. Listo, el proceso en el que yo llegué a este accidente, pues me contrataron, como digo, específicamente para clasificación, y me indicaron, me guiaron mis compañeros, los que son del área, me indicaron, me guiaron, y lo que es, fui viendo, aprendiendo poco, viendo a las distintas personas en las áreas que son. El proceso en el que yo llegué a este accidente, pues me contrataron, como digo, específicamente para clasificación, y me indicaron, me guiaron mis compañeros, los que son del área, me indicaron, me guiaron, y lo que es, fui viendo, aprendiendo poco, viendo a las distintas personas en las áreas que son. Fui pues aprendiendo, ¿no? Y el momento en el que llegué yo a mesa de corte, pues solo me dieron una pequeña introducción nada más, porque lo demás aprendí lo que solo viendo. Es, es decir, que el departamento de técnica de seguridad no tuvo una capacitación con su persona de la mesa de corte. O sea, con mis compañeros que trabajaban en mesa de corte, sí. Pero con usted directamente no. Pero directamente conmigo. Yo me guié y aprendí directamente de ellos, de mis propios compañeros, los cuales me enseñaron a ligar, a lo que es en la mesa de corte, por supuesto. Y de ahí lo que es en implementos de seguridad, pues sí, lo que son las gafas de protección, los guantes. La mesa de corte emite bulla o ruido. ¿Contaba con protecciones para auriculares Sí, o para el sonido? correcto. ¿Sí le preveyeron de eso? Sí, Ya. también. O sea, siempre hay lo que son las charlas, en las cuales sí nos indican de eso, pero profunda, bueno, internamente, lo específico en el tema de mesa de corte, aprendí viendo a mis compañeros. Ya. Posterior al accidente laboral, ¿usted cómo fue el acompañamiento? ¿Quién lo llevó? ¿Recibió primeros auxilios? Pues en sí, en mi etapa lo que es de corte, yo tengo un carácter que, bueno, me mantengo, en momentos de accidente me mantengo estable, o sea, Con calma, con calma. con calma. Y pues cuando sucedió, prácticamente el dedo se, ¿cómo decir?, se bajó, y fui directamente con la mano agarrada a las oficinas a decirles que, bueno, que no, primeramente no se alarmen por lo que van a ver, pero tuve este corte. Rápidamente la ingeniera me llevó a emergencia.
emergencia. Posteriormente, llegando a emergencia, recibí pues la atención médica de la doctora encargada y no se despegó de mí en todo el proceso. Dentro de la empresa, ¿con quién recibió primeros auxilios? Pues directamente yo mismo, o sea, Es decir, que dentro de la empresa usted no tuvo primeros auxilios por una persona capacitada, ya sea personal de enfermería. En ese momento no estaban ellos presentes. no estaban presentes. Listo. Actualmente la empresa le colaboró con la reubicación, la rehabilitación y el proceso. Pues casi, o sea, en lo que es en rehabilitación directamente corrió de mi propio bolsillo y preocupación, o sea, en eso me encargué yo mismo, pero lo que es lo, ¿cómo podría decir? Permisos. Permisos, el reposo en una distinta área, sí me ayudaron lo que es en la empresa. Me reubicaron a un lugar donde no seguían las medidas de riesgos de trabajo. Frente al accidente laboral, vamos a realizar 2 preguntas del personal. ¿Sabe cuáles son las obligaciones y derechos del trabajador en este puesto de trabajo? Como segunda pregunta, ¿sabe el trabajador quiénes vigilan, controlan el cumplimiento de los derechos y las obligaciones del trabajador dentro de su área de trabajo? ¿Usted conocía en el momento que tuvo el accidente y en el momento que ingresó a la empresa, usted conocía los derechos y las obligaciones suyas en el puesto de trabajo? Pues directamente solo me entregaron una libreta con lo que son todas las normas y condiciones de lo que son de la empresa. Eso por parte de una información. Adicional a esto, ¿usted conoce quién es la que vela o vigila o qué departamento es quien vigila que se cumplan estos derechos y estas obligaciones de su puesto de trabajo? Sí, pues aquí las distintas ingenieras que se encargan. Listo. Muchas gracias por su ayuda. Un placer. Para esto nos vamos a basar en la metodología 3-5-2, donde vamos a tener 3 pilares fundamentales, que van a ser la normativa legal, la parte científica y la parte estructural. En el marco legal, en la Constitución de la República, artículo 326, numeral 5, toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un lugar adecuado y propicio para su seguridad y salud. En la decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, artículo 11, todo trabajo deberá implementar medidas que disminuyan los riesgos. Además, en el numeral G, se deberá investigar y analizar los accidentes. En el mismo, en las obligaciones de los trabajadores encontramos que deberán cumplir con las normas de seguridad y salud, deberán cooperar con el cumplimiento de estas normas y además deberán usar adecuadamente su equipo de protección. No podrán manipular o usar sin capacitar las máquinas que sean necesarias e informar a sus superiores jerárquicos sobre algún accidente. Deberán cooperar a su vez en la investigación de los accidentes. En el Decreto Ejecutivo 2393, artículo 11, deberemos instruir sobre los riesgos de diferentes puestos de trabajo a los trabajadores. En el artículo 13, los trabajadores deberán colaborar con la investigación de los accidentes. En el artículo 46 refieren que deberán contar con primeros auxilios. Artículo 47, deberán contar a su vez con un médico que ayude en los primeros auxilios y el traslado a los accidentes que se mencionan en el En la parte estructural vamos a utilizar lo que es la identificación, la medición, la evaluación, el control y el seguimiento de un riesgo. La identificación lo realizaremos mediante, en el área técnica, por medio de una matriz de riesgos, en la parte médica por medio de la historia clínica. En la medición se realizará mediante métodos. Para la identificación del riesgo en el área técnica, nos basaremos en lo que es una matriz de riesgo. En el área de riesgos físicos encontraremos el ruido emitido por la máquina de corte,
En el área mecánica encontraremos principalmente lo que es el riesgo de corte o manejo por objeto cortopunzante, como fue la máquina de corte. En el riesgo ergonómico, la posición forzada. En la parte médica deberíamos valorar lo que es, bajo la historia clínica, los factores de riesgo que presenta el paciente con enfermedades de base, antecedentes personales o antecedentes familiares, así como su historia laboral. Posteriormente a la identificación de los riesgos del puesto de trabajo del accidente, se debía haber realizado lo que es la evaluación mediante métodos en cada uno de los riesgos que presentaba. Y dentro de la parte médica se debía haber realizado la valoración médica al personal. Por último, el control y seguimiento se basará en lo que es el control sobre todo los usos de los equipos de protección, así como de las capacitaciones previo al uso de máquinas que podrían perjudicar o producir un daño o lesión en el organismo del trabajador. ¿Por qué el personal ingresó 2 bunch en la guillotina, donde está autorizado colocar un solo bunch de rosas para el corte? Por el apuro de terminar la tarea. Para la investigación de este accidente laboral utilizamos el método de los 5 porqués, realizando la primera pregunta: ¿por qué sucedió el traumatismo del tendón? Por una falta de inspección del desarrollo del proceso. ¿Por qué refiere que el personal esto? Porque no hubo una inducción adecuada para usar la guillotina. ¿Por qué una falta de inducción podría ser la causante de esto? Porque les conlleva a llevar a realizar actos inseguros. Por el apuro de terminar la tarea, el personal metió 2 bunch y sufrió el traumatismo en su dedo. Y por un desconocimiento del proceso. ¿Por qué una falta de inducción? Ya que el personal debería haber comunicado que el puesto de trabajo no es en el puesto de trabajo en el que está capacitado, y debió haber comunicado al Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional que se le está moviendo sin una capacitación adecuada. Por parte del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, realizamos el acompañamiento durante el proceso de recuperación, rehabilitación